Hola a todos, soy Historia de Terror Nocturnas y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que usáis este vídeo para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta y suscribíos al canal. También decidnos de dónde sois y a qué hora estáis viendo esto ahora. Poneos cómodos y relajaos. El tramo muerto de la autopista 24 había sido mi dominio durante la mayor parte de 15 años. La mayoría de los camioneros lo evitaban alegando que la ruta estaba maldita o simplemente era inquietante. Pero no me importaba el aislamiento. De hecho, lo agradecía, el silencio me daba tiempo para pensar, para despejar mi cabeza del caos de las ciudades entre las que transportaba mercancías. Por eso, cuando el despachador me ofreció la ruta de nuevo, acepté sin dudarlo. Trent, ¿seguro? Ricky, preguntó el despachador por la línea telefónica crepitante. Nadie más quiere tocarla. Estoy seguro, respondí. Es el único tramo donde realmente puedo conseguir algo de paz. De acuerdo, pero mantén la cabeza fría. Se ha hablado, ya sabes, se ha hablado. Sí, de gente desaparecida, camioneros que tomaron la ruta y nunca volvieron. Los lugareños por esos lares dicen que hay algo ahí fuera. Estaré bien, dije encogiéndome de hombros ante sus palabras. Ricky siempre fue supersticioso. Si escuchara a todos los camioneros viejos, nunca volvería a ponerme al volante. Nos vemos en un par de días. La ruta comenzaba en las áridas llanuras de Colorado, un lugar donde el horizonte se confundía con el cielo y la tierra se agrietaba bajo el sol implacable. Yo transportaba una carga de equipo agrícola a una ciudad de Nevada. Nadie fuera del estado había oído hablar de ella. Se suponía que el viaje sería directo, una ruta fácil de 2 días con una parada nocturna en una pequeña ciudad llamada Araca, apenas un punto en el mapa. Cuando llegué a Araca, sol ya se estaba hundiendo bajo las colinas dentadas, pintando el cielo con rayas de naranja quemado y morado oscuro. Me detuve en la única parada de camiones de la ciudad, un Dusty Relic de los años 60 que parecía no haber sido renovado desde su apertura. El letrero de neón parpadeaba sobre la entrada, apenas deletreando la palabra Diner. El interior del lugar estaba casi vacío, salvo por un anciano que tomaba una taza de café en el mostrador y una camarera que parecía tallada en el mismo granito que las colinas circundantes. Pedí una hamburguesa con patatas fritas, más por hábito que por hambre, y me senté junto a la ventana. Al pasar la camarera, preguntó mientras dejaba el plato delante de mí. Sí, asentí dirigiéndome a Nevada. Me miró fijamente, su mirada se prolongó demasiado. Cuidado ahí fuera, dijo en un tono que era mitad advertencia, mitad resignación. Lo haremos, respondí ofreciendo una sonrisa educada mientras comía. Noté que el anciano en el mostrador me estaba mirando fijamente, sus ojos se llenaron de algo que no pude identificar cuando nuestras miradas se encontraron. Él no apartó la mirada. ¿Te vas por la 24? Preguntó con voz ronca. ¿Por demasiados cigarrillos o demasiados años? Sí, ¿por qué? Sacudió la cabeza lentamente como si la respuesta fuera demasiado obvia para explicarla. Solo ten cuidado. La carretera puede ser complicada, especialmente de noche. La he conducido 100 veces. Dije que intentaba sonar seguro, aunque su tono estaba empezando a afectarme. Las cosas cambian, murmuró, volviendo a su café. Salí del restaurante con una sensación de inquietud, aunque no podía precisar por qué. Las advertencias de la camarera y del anciano no eran nada que no hubiera oído antes, pero había algo en la forma en que hablaban, como si supieran algo que yo no. De vuelta en la camioneta, me acomodé para pasar la noche. La cabina era mi hogar lejos de casa, y allí me sentía seguro. Cerré las puertas, encendí una pequeña luz sobre el tablero y saqué un libro de bolsillo para pasar el tiempo hasta que el sueño se apoderó de mí. El viento aullaba afuera, sacudiendo los costados de la camioneta como si algo intentara entrar, pero lo ignoré atribuyéndolo a una noche más en el desierto. En algún momento, después de la medianoche, me desperté de un sobresalto. La camioneta estaba quieta, pero la sensación de inquietud de antes había regresado, y me carcomía el viento. Había amainado dejando un silencio inquietante a su paso. Miré por la ventana, pero no había nada que ver. Solo la oscuridad que se abría paso por todos lados. Aún así, no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. Entonces lo oí, un suave golpeteo en la ventanilla del lado del conductor.
Era demasiado ligero para ser un golpe, casi como el sonido de unas uñas rozando el cristal. Mi corazón empezó a latir con fuerza y agarré la linterna del asiento de al lado. ¿Quién está ahí?, grité, aunque mi voz traicionaba más confianza de la que sentía. Los golpes cesaron, pero no hubo respuesta. Apoyé la linterna en la ventana y el haz de luz atravesó la oscuridad, pero no había nada allí, solo la vasta soledad del desierto. Intenté reírme de ello, diciéndome a mí misma que solo era el viento jugando una mala pasada, pero el miedo se apoderó de mí negándose a desaparecer. Me recosté tirando de la manta sobre mí como un escudo, pero el sueño no llegaba. Cada crujido de la camioneta, cada suspiro del viento me ponía la piel de gallina. Pasó 1 hora, tal vez 2, antes de que decidiera que no podía soportarlo más. Necesitaba salir de ese lugar, dejar atrás la parada de camiones y la inquietante quietud. Arranqué el motor. Su rugido rompió el silencio como un cañonazo. Echando un vistazo rápido al espejo, salí del aparcamiento y volví a la autopista. El camino se extendía ante mí, una cinta negra bajo la luz de la luna. Mantuve las luces largas encendidas, recorriendo el camino en busca de cualquier signo de vida, pero no había nada. Ni coches, ni animales, ni siquiera un destello de movimiento. Solo yo y la carretera. Conduje durante kilómetros tratando de sacudir la inquietud que se había apoderado de mis huesos, pero cuanto más avanzaba, más fuerte crecía hasta que prácticamente vibraba de tensión. Algo iba mal. Lo sentía en mis entrañas, pero no sabía qué era. Entonces, a lo lejos, lo vi. Una figura de pie en medio de la carretera. Frené. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto cuando me detuve a pocos metros de distancia. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba fijamente a la figura tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. Era un hombre alto y de hombros anchos. Su rostro oculto por las sombras, iba vestido con ropa vieja y andrajosa que parecía pertenecer a otra época, y no se movió cuando me acerqué. Se quedó allí de pie mirándome. Aunque no pude verle los ojos, bajé la ventanilla con la mano sobre el claxon. «Oye, ¿necesitas ayuda?», grité con la voz quebrada por el miedo. El hombre no respondió, solo siguió mirando. Su presencia era un peso pesado en el aire nocturno. No sabía qué hacer. Mi instinto me gritaba que condujera para salir de allí, pero algo me retenía. Quizás era la absurdidad de la situación, o quizás era la forma en que estaba allí, tan quieto, como que estaba esperando algo, y luego se movió solo un paso, pero fue suficiente para hacer que se me helara la sangre. Dio otro paso, y otro, cada uno lento y deliberado, hasta que estaba de pie justo al lado de la camioneta. Ahora podía verlo más claramente. Su rostro era áspero, con una barba espesa y profundas arrugas grabadas en su piel, como si hubiera pasado toda su vida bajo el sol abrasador. Pero fueron sus manos las que me llamaron la atención, enormes y callosas, que parecían capaces de aplastar el cráneo de un hombre sin mucho esfuerzo. Extendió una de esas manos hasta el borde de la ventana, y sus dedos se enroscaron sobre el metal. Me quedé sin aliento al darme cuenta de lo fuerte que era, y de lo fácil que le resultaría arrancar la puerta si quisiera volver. Grité, pero él no lo hizo. Su agarre se tensó, y pude oír el crujido del metal bajo la tensión. El pánico se apoderó de mí, y metí la camioneta en marcha, acelerando el motor y arrancando con un tirón. El hombre retrocedió tambaleándose, pero no me detuve a ver si estaba bien. Con el corazón latiéndome en los oídos, la imagen de sus manos ásperas e inflexibles se grabó en mi mente durante kilómetros. No reduje la velocidad, no hasta que vi las luces de otro pequeño pueblo. Solo entonces me permití respirar. Paré en una gasolinera y me dejé caer en el asiento, con las manos temblorosas. ¿Qué demonios había pasado? Salí de la camioneta para estirar las piernas y aclarar mis ideas. El aire nocturno era fresco y refrescante después del calor claustrofóbico del interior de la cabina, pero no podía quitarme la sensación de que algo seguía mal, de que el hombre de alguna manera todavía me seguía mientras llenaba el tanque. Noté algo en el costado de la camioneta. 4 surcos profundos rayados en el metal, donde el hombre lo había agarrado. La visión me hizo sentir un escalofrío por la espalda, pero me obligué a concentrarme.
Necesitaba hacer esta entrega y salir de este tramo de carretera olvidado de Dios. Pero cuando salí de la gasolinera, noté algo en el espejo retrovisor. Una figura de pie en el borde del aparcamiento observándome mientras me alejaba. Era el hombre. Estaba seguro de ello, aunque no pude distinguir sus rasgos en la oscuridad. Empujé la camioneta con más fuerza. El motor rugía mientras aceleraba por la autopista. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba poner tanta distancia como fuera posible entre ese hombre y yo. Pero por muy rápido que condujera no podía quitarme la sensación de que él seguía allí, justo fuera de mi vista, esperando el momento adecuado para atacar el camino por delante. Era largo y oscuro, y por primera vez en mi vida, me sentí realmente solo. Finalmente llegué a mi destino, un pequeño depósito en las afueras de una ciudad que apenas aparecía en el mapa. El sol empezaba a salir, proyectando una luz pálida sobre el paisaje desértico. Metí la camioneta marcha atrás en el muelle de carga y salté de ella, ansioso por terminar el viaje, pero al acercarme a la oficina noté algo extraño. La puerta era un frasco que se balanceaba suavemente con la brisa. El interior era un desastre. Papeles, esparcidos por todas partes, sillas volcadas como si hubiera habido una pelea. Mi corazón se aceleró cuando llamé, pero no hubo respuesta. Encontré al gerente del depósito en la parte de atrás desplomado sobre su escritorio, con un profundo corte en la cabeza. La vista de la sangre tirada en el suelo me revolvió el estómago. Pero me obligué a mirar más de cerca allí. En el borde del escritorio, había 4 arañazos profundos como los de mi camioneta. No me quedé para averiguar qué había pasado. Llamé a las autoridades, di mi declaración, y me largué de allí mientras conducía. El sol había salido. Ahora no pude evitar echar un vistazo por el espejo retrovisor por última vez, y ahí estaba él, de pie en medio de la carretera, mirándome irme. El cielo estaba oscuro, de un azul profundo que solo aparece justo antes del amanecer. He conducido camiones durante casi 2 décadas, y he visto todos los colores que el cielo puede ofrecerte, pero esta vez algo no me cuadraba. Era solo otro trabajo: mover una carga de madera desde el norte de Idaho hasta Wyoming. Las carreteras estaban vacías, como suele ocurrir a esta hora, y los árboles me flanqueaban a ambos lados. Sus siluetas oscuras eran una compañía constante en este tramo solitario de carretera por el que paso. Jeb Wilcox. He transportado mercancías por este país desde que pude conducir legalmente, pero la vida antes de eso no fue muy bonita. Perdí a mis padres siendo joven, fui de casa de acogida en algunos hogares de acogida y encontré consuelo en la carretera abierta, que es donde pertenezco, donde me siento libre. Pero esa noche la libertad se sintió más como aislamiento, y el aislamiento se sintió como una trampa. La ruta que seguía no era una que tomara a menudo. Atravesaba un paso menos conocido en las montañas, un atajo si sabías cómo manejar las curvas cerradas y las pendientes empinadas, el tipo de carretera en la que un descuido de concentración podría hacerte caer en picado hacia los árboles que había debajo. Pero me gustaba el desafío, me mantenía alerta. A mitad de camino del puerto, vi unos faros en la distancia. Era inusual. No era una ruta frecuentada por nadie, a menos que intentaran ahorrarse unas horas. Las luces eran brillantes, atravesaban la oscuridad y se hacían más grandes a medida que se acercaban. Dios mío, mi mente me dijo que era otro camionero, alguien que conocía esta carretera como yo, pero a medida que el vehículo se acercaba me di cuenta de que no estaba reduciendo la velocidad, sino que, más bien, estaba acelerando. Apreté el volante con más fuerza. Mis nudillos estaban blancos. El camión que venía en dirección contraria era un modelo antiguo, probablemente de los años 70. Su carrocería oxidada apenas se mantenía unida por piezas desiguales. El rostro del conductor estaba oculto en la sombra, pero pude ver su silueta, hombros altos y anchos, sentado erguido. Conducía por el lado equivocado de la carretera, directamente hacia mí. Toqué el claxon para llamar su atención, pero no lo hizo. En el último segundo, me desvié a la derecha el borde de mis neumáticos, patinando contra la grava, mientras la camioneta pasaba volando a mi lado. Por un momento todo quedó en silencio, y no me quedó nada más que el sonido de mi corazón latiendo en mis oídos. Luego, en mi espejo, vi que la camioneta daba un fuerte giro en U,
Se me cayó el estómago. Me estaba siguiendo. Empujé mi camión con más fuerza que nunca. El motor rugía mientras aceleraba bajando el puerto de montaña, pero no importaba lo rápido que fuera. Esos faros se mantenían cerca, inquebrantables. No vacilaban porque quienquiera que condujera conocía estas carreteras tan bien como yo, quizá mejor. La adrenalina me invadió y tomé las curvas más cerradas, sin importarme si la carga se desplazaba. Peligrosamente en la parte trasera, no importaba si perdía la madera, solo importaba que lo perdiera a él. Pero cada vez que pensaba que había ganado algo de terreno, él aparecía de nuevo, cada vez más cerca. Finalmente, llegué a un tramo recto, uno de los pocos en esta ruta olvidada de la mano de Dios. Apreté el pedal hasta el fondo, sintiendo cómo el camión temblaba. Bajo la tensión, los árboles se desdibujaban en manchas oscuras a ambos lados. Los faros seguían detrás de mí, un depredador implacable más adelante. Vi el tenue resplandor de las luces de una gasolinera. Era uno de una de esas gasolineras abiertas las 24 horas que atienden a camioneros en viajes largos. El tipo de lugar que ofrece café rancio y hamburguesas grasientas. Pero era civilización, y eso era lo que necesitaba. Me metí en el estacionamiento con un chirrido de neumáticos al detener la camioneta. La vieja camioneta se detuvo justo detrás de mí. Salté, dejé el motor en marcha y corrí hacia la gasolinera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando escuché las pesadas botas del otro conductor golpear el pavimento detrás de mí. El lugar estaba casi vacío, solo un empleado detrás del mostrador y un par de conductores larguiruchos cuidando sus cafés. La puerta sonó cuando irrumpí, y los conductores miraron hacia arriba. Sus ojos cansados se abrieron de par en par al ver el pánico en mi cara. «Hay un tipo siguiéndome», grité, mi voz tensa. «Él está afuera ahora mismo», el dependiente, un hombre de mediana edad con una gorra, me miró con escepticismo. «¿Estás seguro de que Buddy no es nadie que haya entrado detrás de ti?» Me di la vuelta esperando ver al hombre en la puerta, pero no había nadie. Podía ver mi camioneta a través del cristal, pero la vieja oxidada que me había estado siguiendo había desaparecido. No lo entendía. Estaba seguro de que estaba justo detrás de mí. Corrí hacia la puerta mirando en la oscuridad, pero la noche estaba en silencio, salvo por el zumbido de las luces de neón en lo alto. Los conductores se miraron, probablemente pensando que me había vuelto loco, pero yo sabía lo que había visto. Caminé de un lado a otro con la mente acelerada. ¿Se había ido? ¿Estaba esperando en algún lugar? La idea de volver a salir solo me puso la piel de gallina, pero no podía quedarme en la gasolinera para siempre. Necesitaba seguir moviéndome, terminar mi rutina. Me obligué a calmarme. Compré una taza de café amargo y salí de nuevo. Mi camioneta era la única que estaba allí. No había señales del otro vehículo ni del hombre. Revisé mi remolque para asegurarme de que todo estaba seguro, y luego volví a subir a la cabina, cerrando las puertas detrás de mí. Me quedé sentado allí un largo rato tratando de convencerme de que todo había terminado, de que estaba a salvo. Pero cuando salí del aparcamiento y volví a la carretera, no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Cada sombra, cada movimiento en el rabillo del ojo me hacía sobresaltar. Mis manos seguían temblando cuando agarré el volante. Mis nudillos estaban blancos. El resto del conduje en una nube de paranoia y agotamiento. No paraba de mirar los espejos, esperando que aparecieran de nuevo esos faros, pero nunca lo hicieron. Llegué al punto de entrega en Wyoming sin incidentes, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa vieja camioneta. Un par de días después, me encontré en la misma ruta de vuelta a Idaho. Una parte de mí esperaba no volver a ver el camión de nuevo, pero otra parte, la parte que necesitaba respuestas, quería encontrarlo. La noche estaba despejada, la luna iluminaba el paso con un resplandor fantasmal. Conduje más despacio esta vez, manteniendo los ojos bien abiertos por si veía alguna señal del camión oxidado, y entonces lo vi. Estaba aparcado al lado de la carretera, con el conductor de pie junto a él, de cara a los árboles. Era alto, más alto de lo que pensaba, con una complexión delgada. Llevaba un abrigo anticuado, del tipo que se veía en las películas en blanco y negro, y el pelo peinado hacia atrás,
pero lo que me llamó la atención fue lo quieto que estaba, como una estatua completamente inmóvil. Reduje la velocidad del camión a medida que me acercaba, con el corazón latiendo con fuerza. Había algo mal, algo profundamente inquietante en la forma en que estaba allí de pie. Bajé la ventanilla, el aire me mordía la cara. «Oye», grité, pero no se movió. «¿Necesitas ayuda?» Nada, ni un movimiento. Dudé. El motor estaba al ralentí. Todo mi instinto me decía que me marchara, pero la curiosidad pudo conmigo. Puse el camión en punto muerto y salí dejando la puerta abierta. El crujido de la grava bajo mis botas sonaba anormalmente fuerte en la tranquila noche. Di unos pasos hacia él con el corazón en la garganta. «¿Qué haces aquí?» No hubo respuesta. Estaba cerca, lo suficientemente cerca para ver los bordes deshilachados de su abrigo, cómo ondeaba ligeramente con la brisa, y luego, lentamente, giró la cabeza. Lo que vi me heló la sangre. Su rostro no estaba bien. Su piel estaba pálida, casi gris, estirada con demasiada fuerza sobre sus huesos, como si no encajara del todo. Su boca estaba torcida en una mueca permanente, esquinas levantadas de una manera que parecía dolorosa, antinatural, pero fueron sus ojos, o la falta de ellos, lo que me hizo tambalearme hacia atrás, donde deberían haber estado sus ojos. Solo había cuencas vacías, agujeros oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Pero de alguna manera sabía que podía verme, podía sentir su mirada pesada y malévola. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me di la vuelta y corrí de vuelta al camión. Mis piernas bombeaban con más fuerza que nunca. Podía oírlo detrás de mí. Sus pasos eran lentos y deliberados, como si supiera que no podía escapar. Me metí en la cabina, cerré la puerta de golpe y aceleré el motor. Los neumáticos giraron sobre la grava durante un momento antes de engancharse, y el camión se tambaleó hacia adelante. No miré atrás, no podía soportar ver esos huecos vacíos mirándome fijamente. El resto del viaje fue un borrón. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener la camioneta en la carretera. No paré hasta llegar a la siguiente ciudad, donde me detuve en el estacionamiento de un motel y apagué el motor. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo con el corazón acelerado, tratando de darle sentido a lo que había visto, pero por mucho que lo intentara racionalizar no pude. Era imposible. No debería haber sido real, pero lo fue. No he tomado esa ruta, ya que no tengo intención de hacerlo. No sé lo que vi, o lo que quería, pero sé que no quiero volver a verlo nunca más. Algunas cosas es mejor dejarlas sin explicar. Algunos caminos es mejor dejarlos sin recorrer, y eso es todo lo que hay que decir. Hay dos cosas que todo camionero conoce: el valor de una buena cena y la importancia de mantener la cabeza fría en la carretera. Para mí, la carretera abierta era más que un trabajo, era mi santuario, un lugar donde podía estar solo con mis pensamientos. Me llamo Frank Wills y he conducido camiones durante más de 20 años. No me queda mucha familia, solo un hermano en Kansas, con el que hablaba de vez en cuando, y una hija que está demasiado ocupada con su propia vida como para ponerse en contacto. Así que solo estamos yo y la carretera. Y así es como me gusta. Así es como me gustaba antes. Mi ruta habitual me lleva arriba y abajo por la costa este, pero en esta ruta en particular, me asignaron transportar una carga desde el norte del estado de Nueva York hasta un pequeño pueblo de Carolina del Sur. La empresa no me dio muchos detalles, solo una ubicación en la ruta 95 y un plazo de tiempo. El expedidor Jerry era un tipo tonto. Frank dijo que lo llevara allí a tiempo y que había una bonificación para ti. Me interesaba mucho esa bonificación. Las cosas habían estado difíciles últimamente. Los precios de la gasolina habían subido y la empresa no cubría todos los extras como solía hacerlo. Pensé que si jugaba bien mis cartas, quizás podría tomarme una semana libre, conducir hasta Kansas y ver a mi hermano, tal vez incluso llevarlo a un partido de béisbol, así que cargué mi camión y partí. La primera parte del viaje transcurrió sin incidentes. Pasé por Nueva York y bajé a Pensilvania y avanzaba sin problemas. El tiempo era bueno, el semáforo justo como me gustaba, pero a medida que me acercaba a Virginia, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando llegué a un largo tramo de la ruta 95, donde el camino parecía extenderse para siempre.
No había semáforos ni coches, solo yo, el asfalto y el zumbido del motor, el tipo de tranquilidad que puede volver loco a un hombre si se deja llevar. Mis ojos empezaban a pesarme, así que decidí parar en la siguiente área de descanso. El lugar era un basurero, una de esas viejas paradas de carretera que había visto días mejores. Las luces parpadeaban y el teléfono público estaba roto. Un camión oxidado estaba aparcado en la esquina más alejada. No le di mucha importancia. Las paradas nocturnas son lugares inquietantes, pero normalmente son inofensivas. Aparqué mi camión y entré para tomar una taza de café. El dependiente que estaba detrás del mostrador era un chico de no más de 20 años que llevaba una gorra de béisbol descolorida bajada hasta los ojos. Apenas levantó la vista cuando entré. Le pedí un café y él murmuró, señalando una esquina donde había una cafetera estropeada. Me serví una taza y di un sorbo. Estaba horrible, pero serviría. Cuando me giré para irme, el chico finalmente habló. «Ten cuidado ahí fuera», dijo. Su voz era plana, casi robótica. Asentí sin darle mucha importancia y regresé a mi camión. Me acababa de acomodar en mi asiento cuando lo vi. Estaba de pie a unos 15 metros pies de mi camión justo en medio de la carretera. Al principio pensé que era otro conductor, tal vez estirando las piernas, pero había algo raro en él. Era alto, probablemente de unos 65 años, y tenía la complexión de un linebacker. Su ropa era oscura, anodina, una sudadera con capucha, vaqueros y botas, pero fue su postura lo que me llamó la atención. No se movía, no cambiaba el peso, nada. Simplemente estaba allí de pie mirando directamente a mi camión. No me asusto fácilmente, pero este tipo tenía algo que me puso los pelos de punta. Toqué la bocina pensando que lo despertaría de su ensoñación. No hubo reacción. La misma inquietante quietud. Decidí salir para ver cuál era su problema. «Oye, amigo, ¿estás bien?». Lo llamé mientras caminaba hacia él. No respondió. Ni siquiera se inmutó. Simplemente se quedó allí como una estatua mientras me acercaba. Pude ver su rostro, o al menos donde debería haber estado su rostro. Su sudadera con capucha estaba bajada, y en la oscuridad no pude distinguir ningún rasgo. Estaba a unos 3 metros de distancia cuando noté el cuchillo. Una hoja larga y curva brillaba en la tenue luz de los faros de mi camioneta. Lo sostenía casualmente a su lado, pero por la forma en que sus dedos agarraban el mango, estaba claro que sabía cómo usarlo. Me detuve en seco. «Mira, tío, no quiero problemas, solo estoy de paso». Aún así, no se movió. Empecé a retroceder, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Entonces, en un solo movimiento fluido, levantó el cuchillo y me lo apuntó directamente. Fue un gesto deliberado y calculado. Me dio un escalofrío por la espalda. Fue entonces cuando oí el sonido, un débil tintineo metálico detrás de mí. Cerca de mi plataforma, me di la vuelta justo a tiempo para ver a un segundo hombre salir de detrás del remolque. Era más bajo, más fornido, con la cabeza rapada y una sonrisa retorcida en la cara, en la mano. Sostenía un trozo de cadena bien envuelto alrededor de sus nudillos. Murmuré en voz baja. Estaba atrapado el primer tipo. El alto empezó a caminar hacia lento y constante. El tipo con la cadena daba vueltas bloqueándome el paso de vuelta a la camioneta. No tenía opciones. Sin pensar, me abalancé hacia el tipo con la cadena. Si quería salir de esta, tenía que derribar a uno de ellos. Lo pillé con la guardia baja y me abalancé sobre él con todo mi peso. Caímos con fuerza, la cadena golpeó el suelo. Me apresuré a agarrarla, pero él fue más rápido. Me dio una patada en las costillas y me hizo caer. El tipo alto se abalanzó sobre mí en un instante y me clavó el cuchillo en el hombro. El dolor me recorrió todo el cuerpo, pero la adrenalina me mantuvo en movimiento. Di un puñetazo salvaje que le dio en la mandíbula. Él se tambaleó hacia atrás y aproveché la oportunidad para agarrar la cadena y azotarle la cara. Soltó un gruñido y retrocedió tambaleándose. No me detuve, no pensar, solo seguí golpeando. Sentí que la cadena golpeaba algo sólido. Escuché el crujido nauseabundo de un hueso. El tipo alto cayó. Su cuchillo golpeó el pavimento. No esperé a ver si se levantaba. Me di la vuelta y corrí, dirigiéndome directamente a la camioneta.
El tipo más bajo ya estaba de pie, su rostro retorcido por la ira, pero no me importó. Llegué a la puerta, la abrí de un tirón y me metí dentro. Cerré la puerta de golpe, bloqueándola justo cuando el tipo bajito llegó al costado de la camioneta. Golpeó la ventana gritando algo que no pude oír por el rugido del motor. Metí la camioneta en primera y aceleré a fondo, chirriando mientras salía a toda velocidad de la parada de descanso. En el espejo retrovisor, vi al tipo alto poniéndose de pie, con la sangre corriendo por su rostro. El tipo bajo todavía me perseguía, pero no tenía ninguna posibilidad. No me detuve, no reduje la velocidad. Solo seguí conduciendo, la adrenalina bombeando por mis venas. No sé cuánto tiempo conduje antes de que finalmente me detuviera. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlas en el volante. Miré hacia mi hombro donde el cuchillo había cortado profundamente la sangre, empapaba mi camisa. Necesitaría que me lo cosieran, pero estaba vivo. Agarré mi teléfono, listo para llamar a la policía, cuando me di cuenta de algo. No había señal. Por supuesto que no la había. Estaba en medio de la nada y pasarían horas antes de llegar a otra ciudad. Me recosté en el asiento tratando de recuperar el aliento. Mi mente corría. ¿Qué diablos acaba de pasar? ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Y por qué me habían elegido a mí? No tenía respuestas, pero una cosa sí sabía con certeza. No me quedaría para averiguarlo. Tenía que hacer una entrega, y cuanto antes volviera a la carretera, mejor. Arranqué el motor de nuevo, haciendo una mueca de dolor cuando me volvió el dolor en el hombro. Llegaría al siguiente pueblo, encontraría a un médico y denunciaría el ataque. Quizá la policía atrapara a esos cabrones. Quizá no, pero ese ya no era mi problema. Yo era camionero y mi trabajo consistía en seguir en movimiento. Seguí avanzando mientras volvía a la autopista. Sigues en movimiento, mantienes la cabeza gacha y esperas llegar a tu destino de una pieza. Nunca volví a ver a esos tipos. Hice mi entrega, me curaron el hombro y me tomé esa semana libre para visitar a mi hermano. Pero a veces, cuando estoy en esos largos tramos de carretera, no puedo evitar echar un vistazo por el espejo retrovisor para asegurarme de que no hay nada siguiéndome, y luego sigo conduciendo. Cuando conseguí mi primer trabajo de camionero con Heartland Transport, pensé que sería un sueldo estable y una forma de despejar mi mente. No anticipé nada más que largas horas en la carretera, comidas nocturnas en cafeterías grasientas y alguna que otra charla con otros conductores en las paradas de descanso. No es nada demasiado dramático. Soy Aaron Bishop y llevo unos 7 años conduciendo camiones. Siempre me ha gustado la soledad y el zumbido del motor debajo de mí. Me daba tiempo para pensar, para dejar que mi mente divague sin el ruido constante de las vidas de otras personas. Esta vez mi ruta iba de Louisville a algún pueblo perdido de Virginia Occidental, el tipo de lugar en el que tienes que entrecerrar los ojos en el mapa para encontrar la carga. Era un montón de equipo industrial que se suponía que debía llegar a una nueva fábrica por la mañana. El despachador me entregó la asignación como si fuera cualquier otra, y para mí lo era, pero eso fue antes de conocerlo. Salí a la carretera alrededor de las 6 de la tarde. El sol ya estaba bajo. Prefiero conducir de noche, hay menos tráfico, el aire es más fresco y menos distracciones. La autopista se extendía frente a mí como una cinta desenrollada, el tipo de carretera en la que puedes poner el control de crucero y dejar que tu mente a la deriva los primeros 160 kilómetros. O así pasaron en una nebulosa el paisaje, cambiando de la expansión suburbana a los densos árboles que se avecinaban de los Apalaches. Eran alrededor de las 11 de la noche, cuando decidí detenerme en una parada de descanso. El lugar estaba casi desierto, solo otro camión y un par de sedanes destartalados. Las luces parpadeantes de las instalaciones del baño proyectaban un brillo inquietante sobre el asfalto, pero ya había visto suficientes paradas de camiones como para estar acostumbrado. Aparqué, salí y estiré las piernas. El aire era espeso, de esos que te hacen sudar solo por estar quieto. Había un hombre apoyado contra la pared cerca de las máquinas expendedoras. No le habría prestado atención si no fuera por la forma en que me miraba sin pestañear mientras pasaba. Era alto y delgado. La ropa le quedaba grande, como si fuera de alguien el doble de grande.
Su rostro estaba demacrado, sus mejillas huecas, pero lo que realmente me llamó la atención fue su boca. Estaba ligeramente torcida, como si estuviera permanentemente sonriendo o burlándose. No sabía muy bien cómo decirlo. Su cabello era un desastre grasiento. Se le pegaba a la frente en mechones finos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con voz ronca y grave como si no hubiera hablado en días. No, estoy bien. Solo estiro las piernas. Respondí tratando de sonar casual, pero su mirada no vaciló. Era como si me estuviera evaluando tratando de descifrar algo. Larga noche por delante, dijo casi para sí mismo. Sí, murmuré, y con un gesto de asentimiento me dirigí hacia el baño. No quería continuar la conversación. Dentro me eché un poco de agua en la cara y traté de sacudirme la sensación de que algo no iba bien. No era raro para mí encontrarme con gente extraña en la carretera, pero este tipo tenía una forma de meterse bajo mi piel. Respiré hondo, respiro profundo con la esperanza de aclarar mis ideas, y volví a mi camión. Se había ido cuando salí. Bien, pensé, no hay necesidad de prolongar esa incomodidad. Me metí en mi cabina, cerré las puertas por costumbre y arranqué el motor. Las luces de la parada de descanso se desvanecieron en mi espejo retrovisor mientras me incorporaba a la autopista. El asfalto negro se extendía ante mí. La siguiente hora pasó en relativa paz, solo el ritmo constante de los neumáticos en la carretera, pero entonces, de la nada, mi radio CB cobró vida. Era extraño porque normalmente la tenía en una frecuencia en la que solo escuchaba conversaciones relevantes, pero esta no era una conversación de camiones. Era estática, un lío confuso de sonidos que no tenían sentido. Jugué con el dial tratando de aclararlo, pero cuanto más lo giraba, más distorsionado se volvía, y luego, tan repentinamente como comenzó, se cortó y la cabina quedó en silencio. Fruncí el ceño pensando que era un mal funcionamiento o una interferencia, pero entonces, en el tenue resplandor del salpicadero, noté algo más adelante. Otra camioneta, con las luces traseras parpadeando como una vela al viento. La camioneta se desviaba ligeramente. Su conductor, distraído o borracho, era un idiota. Murmuré preparándome para adelantarlo, pero al acercarme sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Había algo familiar en ese camión. El patrón del barro salpicado en el remolque, la abolladura en el parachoques, era el mismo camión que había visto en la parada de descanso. Reduje la velocidad manteniendo una distancia segura. Mis ojos escudriñaban la cabina en busca de cualquier señal del conductor, pero las ventanas estaban oscuras y no podía ver el interior cuando me acerqué a él con la intención de adelantarme. El camión de repente se metió en mi carril, lo que me obligó a desviarme hacia el arcén. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por controlar el volante. Mi camión derrapaba peligrosamente cerca de la barandilla. ¡Qué demonios!, grité. Mis manos se aferraban al volante. Miré por el espejo lateral esperando ver el camión rebotando a mi lado, pero había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Pisé el freno con fuerza y mi camión se detuvo dando tumbos. Miré a mi alrededor, medio esperando que el camión se me acercara desde otro ángulo, pero la carretera estaba vacía, solo el camino oscuro delante y los árboles que se alzaban a ambos lados. Me quedé allí sentada un minuto tratando de calmar mi respiración. Tal vez lo había imaginado. Tal vez las largas horas y el extraño encuentro en la parada de descanso me estaban confundiendo. Necesitaba seguir moviéndome para hacer la entrega a tiempo. Respiré hondo, puse la marcha y volví a la carretera, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. No dejaba de mirar los espejos, esperando a que reapareciera ese camión. Los minutos pasaban y la carretera parecía extenderse eternamente. Unos 20 metros más adelante, mis faros iluminaron algo en el arcén. Unos escombros, una caja de madera rota y una. Frené entrecerrando los ojos en la oscuridad. La moto estaba destrozada, el tipo de accidente del que no sales andando. Me detuve y agarré mi linterna, saliendo al aire fresco de la noche. El haz de luz bailaba sobre el metal retorcido, y al acercarme, lo vi. Un cuerpo tendido junto a la carretera, boca abajo en la tierra. Jesús, susurré, mi estómago se revolvió. Me acerqué con cautela iluminando la figura. Era un hombre.
Sus extremidades estaban retorcidas en ángulos antinaturales. Su casco estaba destrozado a su lado. Me arrodillé. Mis manos temblaban mientras buscaba el pulso, pero sabía que era inútil. El hombre estaba muerto. Su piel ya se estaba enfriando. Y entonces noté algo que me heló la sangre. La ropa eran las mismas que llevaba el tipo de la parada de descanso, esa chaqueta enorme. Esos vaqueros holgados era él. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras me levantaba tambaleándome hacia mi camioneta. ¿Cómo demonios había llegado hasta aquí? ¿Cómo era posible? Mi mente corría con preguntas. Ninguna de ellas con respuestas me gustaba. Necesitaba salir de aquí. Necesitaba informar de esto a la policía. Busqué a tientas mi teléfono y marqué el 911 mientras volvía a subir a mi taxi, pero antes de poder pulsar enviar me quedé paralizado. Había alguien de pie frente a mi camioneta, iluminado por los faros. Era él, el mismo hombre que me miraba con esa sonrisa retorcida en su rostro. No, de ninguna manera, murmuré mientras apretaba el teléfono con la mano. No se movió. Se quedó allí de pie como si me desafiara a hacer algo. Mi mente me gritaba que condujera para atropellarlo si tenía que hacerlo. Pero mi cuerpo no respondía, era como si estuviera paralizado, atrapado en un concurso de miradas, con algo que no podía entender entonces, como si se hubiera accionado un interruptor. Empezó a caminar hacia mí con paso lento y deliberado. Sentí un grito acumulándose en mi garganta, pero no salía. Estaba atrapado como un ratón bajo la mirada de un gato. Llegó a la parte delantera de la camioneta y se subió al capó, su rostro a pocos centímetros del parabrisas. Ahora podía ver los detalles. Los labios agrietados, la piel magullada, la forma en que su boca parecía estirarse de manera imposible. Y luego, con un solo movimiento rápido, golpeó el cristal con la mano. El cristal se rompió como una telaraña. Eso fue suficiente para sacarme de mi trance. Pisé el acelerador. El motor rugió, el camión se tambaleó hacia adelante, arrojándolo del capó al asfalto. No me detuve a ver si estaba bien telaraña, que fue suficiente para sacarme de mi trance. Pisé el acelerador, el motor rugió, y el camión se lanzó hacia adelante, arrojándolo del capó al asfalto. No me detuve a comprobar si todavía estaba allí. Conduje con la vista fija en la carretera. Mi mente era un torbellino de miedo y adrenalina. La autopista pasó borrosa ante mí mientras aceleraba por la noche con las manos blancas sobre el volante. No paré hasta llegar a las afueras de una pequeña ciudad, donde finalmente me detuve en una gasolinera. Salí tambaleándome de la cabina con la pierna temblando. Mientras trataba de estabilizarme en el interior, encontré al empleado, un chico joven que parecía medio dormido detrás del mostrador. No me molesté en explicaciones. Solo le pedí que llamara a la policía para informar del accidente y del hombre en la carretera. «Estarán aquí pronto», dijo el empleado mirándome con una mezcla de preocupación y sospecha. Asentí apoyándome contra el mostrador. Mi corazón seguía acelerado, pero mientras esperaba no podía quitarme la sensación de que algo iba mal, de que el hombre aún no había terminado conmigo. La policía llegó en cuestión de minutos, tomó mi declaración y se dirigió al lugar del accidente. Encontraron la motocicleta y los restos, pero no había rastro del hombre. Solo las manchas de sangre en la carretera y los cristales rotos de mi parabrisas. ¿Está seguro de lo que vio?, preguntó uno de los agentes con tono escéptico. Asentí. Estaba demasiado cansado para discutir. No insistieron. Solo me dijeron que descansara y tuviera cuidado en la carretera. Volví a mi camioneta con la sensación de pavor aún mordiéndome mientras me alejaba de la ciudad, desapareciendo en la distancia. No pude evitar echar un vistazo a los espejos, esperando ver esa sonrisa retorcida mirándome, pero no había nada, solo la carretera vacía extendiéndose ante mí. Y entonces, como si nada hubiera ocurrido, la radio volvió a sonar, esta vez con una señal clara. Una vieja canción country que no reconocí sonaba suavemente a través de los altavoces. Era casi reconfortante. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo, y seguí conduciendo por la carretera que tenía delante, larga y vacía, pero de alguna manera menos amenazante. Solo otra noche en el trabajo,